Buenos días, bienvenidos a la 27ª Jornada Científica Doctora Arnoldo Gabaldón. Mi nombre es Ana Gisela Pérez Rodríguez y formo parte del staff de docentes e investigadores del Instituto de Altos Estudios Dr. Arnoldo Gabaldón. Me corresponde conversarles acerca de malaria en pobladores asintomáticos en la comunidad indígena Santa Lucía de Inahuay, municipio Sifontes, Estado Bolívar, Venezuela, investigación realizada en el año 2016. La malaria es una enfermedad producida por un parásito Plasmodium transmitida por el mosquito Anopheles. Plasmodium es un parásito que pertenece al filino apicomplexa, producto de que en alguna de sus fases evolutivas presenta un complejo apical que le permite la penetración en las células del hospedero. Las especies que más frecuentemente parasitan al hombre son Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, Plasmodium ovale y de reciente aparición Plasmodium knowlesi. El ciclo biológico del parásito transcurre entre el hombre y el mosquito anophelino. La morfología del parásito depende de la especie y del momento del ciclo biológico en el que éste se encuentra. Para que ocurra la transmisión de malaria, es necesaria la presencia de especies de anófeles que sean genéticamente capaces de desarrollar el ciclo del parásito, criaderos de mosquito en número suficiente para mantener una densidad mínima o crítica, una tasa de alimentación sanguínea en personas de la localidad, sobrevivencia prolongada del anófeles según las condiciones climáticas locales y para que le permitan completar su ciclo esporogónico. Además, es necesaria la presencia de seres humanos que tengan gametocitos del parásito en su sangre. En malaria existen factores individuales como la edad, el sexo, la procedencia, nivel de instrucción, ocupación, movilidad poblacional, entre otros. También factores socioeconómicos que influyen en esta transmisión, como tipo de vivienda, ambientes destinados a dormir y, como ya expliqué, también la ocupación. Incluyen también factores climáticos como la temperatura, la humedad, los periodos de lluvia, los tipos de vivienda, presencias de aleros abiertos, protección de ventanas, vegetación alrededor de la vivienda, entre otros. El paludismo continúa siendo la enfermedad parasitaria más importante a nivel mundial. Según el Informe Mundial sobre Paludismo de 2019 de la Organización Mundial de la Salud, en 2018 hubo 228 millones de casos de malaria y se estimaron 405.000 muertes por esta enfermedad en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud explica que la malaria es un problema de salud pública mundial que afecta negativamente a la salud y el bienestar de las comunidades, siendo más frecuentes, según puede observarse en este mapa, en países tropicales y subtropicales. Las zonas de transmisión abarcan más de 100 países desde África, Asia, Oceanía, Oriente, Medio, América del Sur, algunas islas del Caribe. Pero hoy en día, con las migraciones y los desplazamientos muchas veces turísticos, pueden registrarse casos de infección malárica en zonas no endémicas como en Estados Unidos y Europa. En Venezuela, en los últimos años, se ha incrementado la incidencia malárica, con regiones como el Estado Bolívar, Amazonas y Sucre, con incidencias parasitarias anual de más de 50 casos por cada 1.000 personas sometidas a vigilancia, lo que significa o implica un alto riesgo. En este gráfico podemos observar dónde se concentra la malaria en América. Y fácilmente podemos ver que Venezuela concentra más del 50% de estos casos, siendo el Estado Bolívar el de mayor incidencia. Y municipios como Sifontes, El Callao, Caroní, Cedeño, etc. Y también en el estado Amazonas. Otros países en América están Brasil, posterior a Venezuela, con un poco más de 20%, Perú y Colombia. El Estado Bolívar de Venezuela, debido a sus zonas selváticas y a la explotación ilegal de la minería,
genera las condiciones ecológicas favorables para la transmisión, mantenimiento y aumento de la morbilidad malárica. Existen factores sociales, económicos y culturales que contribuyen a la propagación del paludismo en este estado, propiciando la ocurrencia de la enfermedad ligada a la presencia del vector y factores climáticos óptimos en la zona, surgiendo otro problema debido a la transmisión intensa y persistente, lo que genera cierta proporción de personas infectadas que permanecen asintomáticas, resultando invisibles para el sistema de salud, lo cual contribuye a perpetuar el ciclo de transmisión de la malaria, ya que ellos son fuentes de infección por anófeles. Los síntomas clínicos de la malaria normalmente dependen de la presencia de formas asexuales del Plasmodium en sangre de los individuos infectados. Sin embargo, existen casos en los cuales la presencia de formas asexuales del parásito no se asocia con malaria clínica. Por ejemplo, cuando el nivel de parasitemia está por debajo del umbral al cual un individuo desarrolla síntomas, o cuando el sistema inmune de este individuo infectado está sometida a parasitemia por largos periodos y así los individuos se encuentran libres de síntomas. Este es el verdadero panorama de la malaria. Son muchos más los portadores asintomáticos que los portadores visibles de la malaria. De hecho, Knudson en 2019 explica que a pesar de que la malaria se asocia a presencias de síntomas, se estima que alrededor del 75% de las infecciones por malaria son asintomáticas. La malaria asintomática es ausencia de los síntomas clínicos y tiene consecuencias graves, no solo para la persona portadora del parásito, sino también para la comunidad donde reside, debido a que los individuos infectados forman un reservorio de la enfermedad parasitaria que es difícil de identificar por medio de la vigilancia rutinaria de los programas de control. Brito y Hernández en 2010 exponen que los casos asintomáticos de esta enfermedad han sido evidentes en áreas endémicas, ya que los pobladores están expuestos a infecciones repetitivas. En Brasil y Perú se han reportado prevalencias de malaria asintomática que van desde 46 hasta 49,5% y en Colombia se han reportado de 0 a 5,6%. En comunidades indígenas ubicadas en las zonas de alta transmisión son frecuentes las infecciones asintomáticas. Hay estudios como el de Marcano, Morgado, Tosta y Coure en 2004 que compararon con comunidades Yanomami de la frontera Brasil-Venezuela con alta frecuencia de casos asintomáticos, principalmente del lado de la frontera venezolana en relación con la del lado brasileño. También se ha estudiado en el estado de Amazonas a las comunidades indígenas Jibi, Rodríguez y sus colaboradores, y obtuvieron que a través de la PCR para Plasmodium fue 46% en el primer tiempo, que fue el mes de abril, 49% de prevalencia para el mes de septiembre y 35% de prevalencia para el mes de diciembre durante el año 2010. El objetivo de esta investigación es evaluar la presencia de infección malárica en individuos asintomáticos, pobladores de la comunidad indígena Santa Lucía de Nahuay, parroquia San Isidro, municipio Sifontes, estado Bolívar, Venezuela. El tipo de investigación y diseño es una investigación epidemiológica descriptiva de tipo transversal. El área de estudio es la comunidad indígena Santa Lucía de Nahuay, parroquia San Isidro, municipio Sifontes del estado Bolívar. Está ubicada en una zona de elevada casuística en malaria. Esto es un croquis que nos facilitó la comunidad de Santa Lucía de Nahuay. La población indígena de Santa Lucía de Nahuay cuenta con 554 habitantes distribuidos en 76 casas. La muestra fue tomada a conveniencia utilizando criterios de selección, sin síntomas sugestivos de malaria,
sin diagnóstico previo de la enfermedad en los últimos 2 meses, que no estuviesen siendo tratados con antimaláricos desde las 3 semanas previas a la toma de muestra sanguínea, residentes de la comunidad como mínimo 2 meses sin haber salido de la zona, y la muestra quedó conformada finalmente por 169 personas de ambos sexos y de todas las edades. Esto representa el 30,5% de toda la población de Santa Lucía de Inahuac. Aquí el personal haciendo ya, llenando las encuestas, aparte de eso se les hizo, firmaron consentimiento informado, etc. El procedimiento fue entonces la recolección de los datos del paciente a través del instrumento de recolección de datos, se tomó gota gruesa y extendida y el reconocimiento del parásito malárico. La ficha de recolección de datos fue la que se utilizó, fue la del Ministerio del Poder Popular para la Salud, en la que se recogen datos personales como nombre, apellido, edad, sexo, etnia, etc. Antecedentes, signos y síntomas y resultados del diagnóstico. En las consideraciones éticas se tomaron en cuenta todos los principios de la bioética, se obtuvieron los permisos administrativos y personales correspondientes, se obtuvo el consentimiento informado de los participantes y en beneficio de cada uno de ellos se les dio el tratamiento a quienes resultaron positivos a la infección malárica y se les realizó el debido seguimiento. Se analizaron las variables sociodemográficas, antecedentes, signos y síntomas y los resultados de la gota gruesa y extendido, incluyendo la densidad parasitaria. Se utilizaron valores porcentuales según el caso en la interdependencia de las variables. Las relaciones estadísticas fueron estimadas a través de un estadígrafo chi-cuadrado y con test exacto de Fisher con 0,05% de probabilidad. En cuanto al promedio de la densidad parasitaria, como medida de tendencia central, se utilizó el promedio geométrico mediante la fórmula indicada por H en 2000. Se calculó el número de parásitos por microlitros de sangre, lo que es la densidad parasitaria. Los resultados que se obtuvieron. La distribución según sexo y edad de la población asintomática en comunidad indígena Santa Lucía de Inahuac fue la siguiente. De la muestra tomada, 95 resultaron femeninos, lo que representa el 56,21% de toda la muestra. Y las edades están mayormente comprendidas entre los 10 y los 14 años, en aproximadamente 23%, seguidos por las edades de 5 a 9 años con 17,16%. Es una población bastante joven. El índice de masculinidad obtuvimos que da 78 hombres por cada 100 mujeres. Las características sociodemográficas entonces de este grupo, tenemos que 98,22% son pemones. Estudiantes, se obtuvo 84 personas en total con 49,7%. Estos estudiantes son escolares con 47,3% y los mineros dentro de las ocupaciones son una baja población con 4,73%, todos masculinos. La prevalencia malárica obtenida según sexo y edad, se observó que en masculino fue mayor que en femenino. En masculino, en parasitados, se obtuvo 6,5% y femenino se obtuvo 4,14%. Este grupo está comprendido desde los 0 años hasta los 39 años de edad. La prevalencia total de la malaria asintomática en la región fue de 10,65%. No se observó asociación estadística entre edad, sexo y malaria asintomática. El grupo femenino de la población Santa Lucía de Inahuac en su mayoría tiene como ocupación oficios del hogar y utiliza mosquiteros.
Eso puede explicar que haya menos población femenina con malaria asintomática. Rojas en 2007 reportó 71% masculinos y 29% femeninos asintomáticos, con un estudio que realizó en el municipio de Piar del estado Bolívar. No se evidenciaron diferencias significativas entre edad y sexo con respecto a los parasitados. Brito y Hernández tampoco encontraron asociación significativa entre estas variables. En la comunidad de Santa Lucía y Nahuay, los adolescentes practican fútbol en horas de la tarde y muchos escolares, que los vimos nosotros mismos, juegan al frente de sus viviendas mientras cae la noche. Osorio y sus colaboradores en 2004, al estudiar la malaria asintomática en escolares, obtuvieron que todos los resultados de la gota gruesa para malaria asintomática fueron negativos. La prevalencia malárica, según la especie parasitaria de pacientes asintomáticos de la comunidad Santa Lucía de Nahuay, fue la siguiente. La general, es decir, la prevalencia por especie general de todo el grupo estudiado, fue de 7,69% para Plasmodium falciparum y 2,96% de Plasmodium vivax. Según la infección y según la especie, es decir, por cada especie, fue de 72,22% para Plasmodium falciparum y 27,78% para Plasmodium vivax. Las fases evolutivas encontradas para Plasmodium presentes en esta población asintomática fueron Plasmodium falciparum, en todos los pacientes positivos se encontraron trofozoitos y en 46% de los casos se encontraron también gametocitos. En el caso de Plasmodium vivax, todos los pacientes estudiados tenían tanto trofozoitos como gametocitos y 60% de esquizomas. En este estudio no se encontraron infecciones mixtas. Plasmodium falciparum fue la especie predominante en este estudio. En Iquitos, Perú, Valencia y colaboradores obtuvieron que Plasmodium vivax estaba presente en el 86% de los casos asintomáticos. También encontraron Plasmodium falciparum en 0,9% y las infecciones mixtas para ese estudio de Valencia representaron 9,5% de todos los casos que estudiaron. En Venezuela, entonces, hay incidencia de malaria asintomática en zonas de alta transmisión, como son las comunidades indígenas al sur del estado Bolívar, donde la zona fronteriza con Brasil registra el mayor número de casos según el estudio de Marcano y colaboradores. La densidad parasitaria de la población asintomática de la comunidad Santa Lucía y Nahuay fue baja tanto para Plasmodium vivax como para Plasmodium falciparum. Esa densidad baja predominante fue obtenida a través del promedio geométrico y se relacionó con 229,08. Según lo que el estudio realizado por Arger, quedó menor de 800, lo que lo ubica entonces como una densidad baja o leve. También es importante destacar que se encontraron dos pacientes con densidad de Plasmodium falciparum moderada, un paciente de Plasmodium vivax. Y para Plasmodium falciparum no se consiguió densidad alta y sí hubo un paciente de Plasmodium vivax, densidad alta. Se recomienda entonces, mejorando el conocimiento de la incidencia de malaria asintomática, es posible optimizar la aplicación de estrategias de control adecuadas, desarrollar estudios de vigilancia activa de casos que permiten obtener una apreciación de la prevalencia de portadores asintomáticos y del riesgo de transmisión. Es importante realizar este tipo de estudios en zonas de alta transmisión, como las comunidades indígenas venezolanas que se ubican en zonas de elevada casuística en el estado Bolívar. A pesar de ser la técnica de gota gruesa y extendido la prueba de oro y la más económica, se sugiere el uso de la reacción en cadena en la polimerasa para la investigación de pacientes asintomáticos porque se trata de un método altamente sensible para la detección de infecciones submicroscópicas. Le agradecemos al Servicio de Autónomo Instituto de Altos Estudios, doctor Arnoldo Gabaldón, a la comunidad indígena Santa Lucía de Nahuay por su apoyo para llevar a cabo esta investigación, a la Dirección de Salud Ambiental del Estado Bolívar y
y a todos los asesores por su cooperación y valiosa contribución en los aspectos metodológicos y de construcción del presente artículo. Referencias. Muchas gracias. La fe es creer lo suficiente para actuar. Siempre existe una solución, incluso para problemas difíciles. Gracias.